sentándote. Sabéis, estamos en esa enseñanza del nuevo hombre, la vida en el Espíritu, la mayor revelación, ¿verdad?, que podemos tener, lo que significa nacer de nuevo, lo que significa ese regalo que Dios nos ha dado de la vida del Espíritu. Y habíamos visto, o la semana pasada cerramos ese primer punto, su naturaleza es espiritual. La segunda, o el segundo punto, perdón, fue creado según Dios, ese es el que vamos a abordar hoy. El tercer punto fue creado para buenas obras. El cuarto está dispuesto para las cosas espirituales. Hoy vamos a profundizar en esto que muchos sabemos, pero que es bueno refrescar, que es bueno recordar. Y cuando Dios nos está hablando de esto es porque seguramente todos tenemos que afirmarnos, ¿verdad? Recordar esto y lo importante que es para nosotros. Fue creado según Dios. Dice Efesios 4, versículo 23 y 24, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Creado según quién? Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, Pablo aquí nos exhorta a que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre que fue creado según Dios. O sea, es algo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Diariamente. Dios, como ya hemos dicho en otras veces, en otras ocasiones, otros martes, Dios nos da el traje, nos da el vestido, pero somos nosotros los que tenemos que decidir ponernos el vestido porque Dios es un caballero, Él no te va a obligar, ¿verdad? Es como si yo te regalo algo y tú decides usarlo o no. Ahí es donde nosotros tenemos que valorar, ¿no? Eso que hemos recibido de parte de Dios. Y cada día nosotros tenemos el privilegio de haber recibido esa vestidura santa, que es la nueva naturaleza en nosotros, ese hombre, esa mujer del Espíritu, pero tenemos que vestirnos. Dile al que tienes al lado, tienes que vestir, no puedes salir desnudo. No estoy hablando físicamente, ninguno de nosotros sale desnudo a la calle, ¿verdad? ¿Tú saldrías desnudo a la calle? ¿A que no? Pues tampoco podemos salir desnudos espiritualmente, tenemos que salir revestidos de Cristo. Por tanto, ese ser que Dios ha creado en nosotros es santo y es justo, porque fue hecho por Dios y como sabemos, Dios es santo y justo y también Dios es verdadero, ¿verdad? Porque Dios es verdad y no hay engaño en Él. Si esto no fuera así, Dios jamás nos ordenaría que anduviésemos en el Espíritu porque Él no nos conduciría por un camino que es contrario al de su voluntad y al de sus atributos. Dios insiste constantemente en que vivamos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu y que pensemos en el Espíritu. Esto es muy importante. Quiere decir que sigamos los dictados, que sigamos la inclinación, la naturaleza de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer que hay en cada uno de nosotros. Si seguimos su dictado, si seguimos su inclinación, vamos a estar en íntima relación con Dios, porque es la única forma de verdaderamente tener relación con Dios. Y muchas veces, mira, esto es lo que hace al final la forma religiosa, ¿no? Mucha gente por religiosidad hace las cosas y las repite. Y entiéndeme, estamos aprendiendo, no es, me ha pasado a mí, nos pasa a todos. Hacemos las cosas por rutina y de una manera religiosa, como un mecanismo, como una liturgia. Y hay muchas veces que esas cosas no llegan a Dios porque no están hechas en el Espíritu. Tenemos que entender esto, tenemos que, por ejemplo, yo no oro a la ligera, o no podemos orar a la ligera, ninguno de nosotros. Y yo lo he hecho un montón de veces y me he equivocado porque lo he hecho, por ejemplo, cuando yo pido la bendición de la mesa, de los alimentos, intento no hacerlo como una rutina, intento verdaderamente que sea algo del Espíritu, que sea algo guiado por el Espíritu. Por eso mi mujer no me deja orar, ¿no? Porque si no se enfría el plato. No, es broma. Pero entendemos lo que os digo, no hay que ser tampoco pero entiendes el concepto, ¿verdad? Es importante que lo que hagamos para que sea adoración para Dios, para que suba delante del trono de Dios, sea en el Espíritu. Se puede hacer todo lo que hace un cristiano en la carne. Eso es religión, eso es religiosidad.
Podemos hacer un montón de todo lo que hace un cristiano de una forma en nuestras fuerzas, hacerlo en nuestra carne, pero eso no agrada a Dios, eso no sube. Por eso Dios insiste tanto en que debemos caminar en el Espíritu, que debemos andar en el Espíritu y que debemos incluso pensar en el Espíritu. Y también cuando tenemos esa costumbre y nos vamos ejercitando y creciendo en esa naturaleza nueva, vamos a comenzar a conocerle, a conocer más a Dios, a tener más afinidad con Él, a tener comunión con el Señor, porque esa nueva naturaleza, como hemos leído, es según Dios. Amén. Ese nuevo hombre, esa nueva mujer posee las virtudes y los atributos de Dios. Con esto no vayamos a malinterpretar lo que te estoy diciendo, porque esa naturaleza que tú y yo hemos recibido nueva no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente como el Señor. No, me refiero al carácter que ese nuevo hombre posee, me refiero a la justicia, a la santidad, al fruto del Espíritu, no a las cosas inefables que solamente le pertenecen a Dios y que nadie tiene, ni siquiera los ángeles, menos aún nosotros los seres humanos. ¿Entendemos, verdad? Esa naturaleza es santa. Por eso es triste ver quizá, como vemos muchas veces, a tantos hijos de Dios afanándose por ser santos, ¿verdad? El concepto santidad, muchas veces yo cuando era joven digo, qué difícil es esto de ser santo o de vivir en santidad. Pero cuando entendemos que nuestra naturaleza, ese nuevo hombre que Dios ha creado, esa nueva mujer que Dios ha creado en nosotros es santa, por eso es triste ver a hijos de Dios afanándose por ser santos, si es la cosa más fácil del mundo. Debería ser la cosa más fácil del mundo cuando hemos nacido de nuevo, el ser santo. Tan sencillo como un manzano, mira, qué manzano más bonito, ¿verdad? ¿Un manzano qué da? Manzanas. Así de fácil. ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza del manzano? Es una naturaleza frutal. ¿Y su fruto es? La manzana. ¿Tú has visto alguna vez un manzano haciendo fuerza para echar una manzana? ¿O pujando ahí para parir manzanas? Es más, pare manzanas porque es un árbol de manzanas. Y no lo hace para convertirse en un árbol de manzana. No sé si me entiendes. ¿Verdad? O sea, él da manzanas porque es un árbol, porque es un manzano. No da manzanas para convertirse en manzano. Y nosotros igual. Somos hombres y mujeres espirituales. Puedes decírselo de al lado. Yo soy una mujer, un hombre espiritual. Amén. Así que la santidad es un fruto que está ahí. Igualmente, lo más natural para un pájaro que es, cuando llega a su madurez, es surcar el aire y volar. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Por tanto, si la naturaleza que tenemos es santa, lo más natural es que ande. ¿Cómo? En santidad, claro que sí. Entonces te preguntarás, claro, esta es la pregunta que nos hemos hecho todos, ¿verdad? ¿Por qué enfrentamos tantas luchas? Oye, ¿por qué nos cuesta tanto? Bueno, porque hay, como hemos aprendido, otra naturaleza que se interpone. Naturaleza que es carnal y contraria a la santidad de Dios, que no le gusta la santidad de Dios. Ok, pero frente a eso, ¿qué podemos hacer, Josué? Lo que tenemos que hacer es simplemente andar en el Espíritu para que brote la santidad de Dios en nosotros, en nuestro hombre nuevo, en nuestra mujer nueva. Pero es que me puedes decir, o te puedo decir, pero es que yo lo intento y no lo consigo. La pregunta sería, ¿cómo puedo andar entonces en el Espíritu? ¿Cómo se alimenta esa nueva naturaleza, ese nuevo hombre, esa nueva mujer que Dios ha puesto y que es según Dios? ¿Cómo puedo alimentarlo? En comunión con Dios. Nuestro nuevo hombre, nuestra nueva mujer se alimenta estando en comunión con Dios. La intimidad con Dios es el nutriente esencial del nuevo hombre, de la nueva mujer. Sin Dios, nada podemos hacer. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Queremos vencer al diablo? ¿Cuántos quieren vencer al diablo? Pues no lo podemos vencer tratando de pelear con él, sino como dice la palabra, resistiéndolo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, verdad? Muchas veces estamos enzarzándonos en intentar pelear con el diablo. Al diablo hay que resistirlo. Si nos damos cuenta, casi todas las armas del cristiano son de defensa. ¿Os acordáis de Efesios 6?
Vamos a leerlo. Mira, como todas las armas son de defensa. Mira, ceñíos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Una coraza qué es? Algo que nos protege, ¿verdad? Tú no vas a atacar a nadie con una coraza, ¿que no? Calzados los pies con el apresto del Evangelio. Cuando Pablo está hablando de esta armadura, los pies, el calzado era muy esencial para defenderse, porque llevaban como unos tacos, como si fueran botas de fútbol, para no resbalar en medio de la batalla. Ellos fueron los pioneros, los que inventaron las botas de fútbol, ¿no? No es broma. Pero ya ponían tacos, le ponían como tachuelas de hierro para en el fragor de la batalla no resbalar, sobre todo cuando tenían que estar luchando contra alguien, ¿no? Entonces, eso era algo para defenderse, para no ser, digamos, atacado y resbalar y ser muerto, ¿no? O los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo es claramente defensivo, ¿verdad? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Como vemos, con excepción de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, todas las demás armas son de defensa, son defensivas, ¿verdad? El Señor nunca dijo, atacad al diablo, sino que dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, ¿cómo lo resisto? ¿Cómo resistimos al diablo? Bueno, la primera parte del versículo dice, someteos a Dios. O sea, uno de los requisitos para poder resistir al diablo es someternos a la autoridad de Dios. Someternos a Dios es vivir en obediencia a Dios. Y también, volviendo a Efesios, es estando firmes. Efesios dice, estad firmes en la fe. O sea, el apóstol Pedro, por ejemplo, cuando habló de nuestra lucha contra el enemigo, nos dio una estrategia muy similar a la de Pablo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, a Satanás no lo resistimos maldiciéndolo, como hemos visto por ahí en esos movimientos pentecostaloides, ¿no? ¡Diablo cochino! ¿No? Que a veces yo oigo, digo, pero si esto al diablo le hace cosquillas, ¿no? Entonces, a Satanás no lo resistimos maldiciéndolo o escondiéndonos de él, como hay algunos, ¿no?, que tienen como una especie de paranoia, cuidándose de él, sino con sobriedad, velando, resistiendo, con firmeza y creyéndole a Dios. ¿Amén? Con fe. Muchos cristianos, como he dicho antes, como que desarrollan una especie de paranoia, no sé si lo has visto, algunos paranoicos, ¿no? Que ven diablo por todos lados y claro que hay. Y están, y son nuestros enemigos, pero están como asustados, ¿no? Muchas veces hablaba recuerdo una hermanita, que cuando hablabas con ella de la realidad del diablo, era no, hombre, no, ¿verdad? Es como escuchar, cuídate del diablo, que es malo, que es tremendo, que es poderoso, que es astuto, cuidado que te puede engañar constantemente. Y es verdad, pero no podemos estar atemorizados. Muchas veces el texto que citan es, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? En 1 Corintios 10:12, pero se olvidan de citar el versículo siguiente. Porque fíjate, el 12 dice eso, pero mira lo que dice el 13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Otro versículo que usan estos hermanos para asustarse y para asustar a otros es, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ¿verdad?, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es verdad, eso es una realidad, pero ¿sabes qué? El Salmo 34:7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Fijaos que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Pero el ángel del Señor no solamente anda, sino que acampa alrededor para defender a sus hijos. Eso es una gran noticia, ¿verdad? O sea, que en la misma órbita que el diablo anda para destruirnos, o sea, alrededor, acampa el ángel del Señor para protegernos. ¡Aleluya! Así que en vez de temer
reposemos en el cuidado de Dios. Amén. También te aconsejo que cuando nos sintamos amenazados por el león rugiente, en lugar de temerle y huir y escondernos, llama para que te auxilie el león de la tribu de Judá. Ese que aparece en Apocalipsis 5:5. Ese que es Cristo, que ya venció por ti y por mí. Aleluya. No te olvides que estos dos leones se enfrentaron hace 21 siglos en la cruz del Calvario y Jesús resucitó trayendo la victoria. Y el resultado fue que el león rugiente fue totalmente devorado y vencido. Aleluya. Amén. Ahí te he puesto la foto de los dos leones. ¿El malo? ¿Cuántos han visto la peli? ¿Sabéis quién es? Scar. Y el bueno, Aslan, aleluya, el león de la tribu de Judá está de tu parte y venció al león rugiente. ¿Cuántos están contentos por eso? El diablo es un... ahora, una cosa que tenemos que entender del diablo, escúchame bien. Tú al diablo no lo puedes vencer, como he dicho antes, diciéndole cochino ni todas esas cosas. Porque el diablo es un ser sobrenatural. Y con nuestras armas personales no lo podemos combatir. Nuestra única defensa es la victoria del Señor Jesucristo. Cristo le venció. Y esa es nuestra victoria. O sea, Cristo es nuestro refugio seguro en medio de toda prueba. Entonces, en lugar de vivir con la agonía de una lucha que a veces es ineficaz, tenemos que reposar en el Señor. ¿Entienden lo que digo, verdad? Satanás no soporta vernos descansando en Cristo. Por eso, en lugar de estar luchando contra el diablo, lo que tenemos que hacer es llenarnos de la bendición de Dios día y noche. Estar lleno de Dios. Jesús lo dijo, el diablo viene y no tiene nada en mí. El diablo no tenía nada en Jesús. Porque Jesús estaba totalmente lleno de Dios. O sea, si un vaso está lleno hasta arriba, no le coge nada más, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos llenándonos constantemente de la bendición de Dios, en comunión con Dios, el diablo puede venir cada vez que quiera. No va a poder encontrar nada. No va a poder encontrar un lugar por donde meter su zarpa ponzoñosa. Nuestra nueva naturaleza se nutre de Dios, por eso necesitamos nutrirnos. ¿Qué te aconsejo? Madruga a buscarle a Dios. Amén. ¿Estás sufriendo? Alaba. En la lucha, alaba. Y en la ducha, también. Adelántate al alba y dale tu primer pensamiento a Dios. Haz de Dios el todo en tu vida. Si hacemos esto, cuando el enemigo venga con sus tentaciones y con sus artimañas, vamos a poder responder, apártate de mí, Satanás. Amén. Ahora, pasa lo contrario cuando estamos constantemente alimentando la carne con nuestro estilo de vida. Y nos pasamos quizá el día afanados solamente en los engaños de las riquezas, en todo el afán de este mundo que nos lleva a veces a 1000 por hora, leyendo quizá tonterías, viendo tonterías en redes sociales o en televisión, y no nos acordamos de leer nuestra Biblia. Si pasamos el día escuchando solamente lo que este mundo quiere comunicarnos y no le dedicamos tiempo a leer la Biblia, a nuestra devoción, estamos fritos. Algunos se pasan el día siguiendo a gente y sabiendo todo de sus vidas. Ahora están con la Shakira y el Piqué. Madre mía, ya da asco. Pero es que incluso los cristianos. O sea, porque yo en redes sociales no sigo a mucha gente que no sea cristiana, sigo a los equipos de fútbol y todo eso porque me gusta. Pero no sé, y es... O sea, hasta los cristianos están ahí todo el rato, que si la Shakira, ahora que si unos defienden a la Shakira, que si otros defienden a Piqué, pero que estamos aquí, que nos importa la vida de esa gente que está pervertida. A nosotros quien nos debe importar es Cristo, su reino, y no los chismes y los rumores de la gente que no nos puede enseñar nada bueno. ¿Entendemos, verdad? Que no nos suceda cuando llegue la tentación a nuestra vida, porque sabes que la tentación va a llegar. Que no nos suceda como le sucedió al bueno de Pedro, cuando Jesús se lo llevó a orar junto con Juan y con Jacobo y no pudo dar la talla. ¿Os acordáis de ese incidente? Me imagino la alegría de Pedro cuando Jesús le pidió que lo acompañara a apartarse con él a orar a Getsemaní. Yo creo que Pedro ahí en ese momento pensó, wow, soy el top 3. Jesús me ha regañado hace nada y me ha dicho que lo voy a negar,
pero aún confía en mí y me está llamando a orar. O sea, Jesús confía en mis oraciones y hay que se van a Getsemaní. Jesús les había dicho justo antes, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Pero qué pasó? Que mientras Jesús estaba en medio de su agonía, sudando gotas de sangre y gimiendo por el conflicto mayor de su testimonio, de su ministerio, o sea, Jesús estaba en el peor momento de su ministerio, se estaba jugando el devenir de su ministerio, se estaba jugando el futuro de la humanidad, era el momento más importante del ministerio de Jesús. Jesús, vuelvo a repetir, estaba gimiendo, estaba sudando sangre. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Entonces Jesús se acerca a ellos, claro, Pedro no solo Pedro, ¿no? También Jacobo y Juan, pero voy a centrarme en Pedro. Entonces Jesús se acercó a ellos y le preguntó a Pedro, ¿con que no pudisteis velar conmigo una hora? Y dijo más, ¿qué dijo en ese momento? Velad y orad porque, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, velad y orad, que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, el espíritu siempre está dispuesto para las cosas espirituales. De hecho, el espíritu siempre se deleita en las cosas espirituales de Dios. Se deleita en las cosas de Dios. Pero cuando nos apoyamos en la carne, que es débil, ¿qué pasa? Que fracasamos. Tú sabes que tu espíritu quiere orar. Y sabes, cuando a veces, no sé si te ha pasado, supongo que sí. ¿No te ha pasado que a veces te pones a orar y no necesitas palabras? Porque es tu espíritu que quiere orar. Y a veces son los mejores momentos, esos momentos que estamos en intimidad con el Señor y ahí empezamos quizá abriéndole nuestro corazón, diciéndole muchas cosas con nuestras palabras, pero llega un momento en que ya ni siquiera el castellano es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro espíritu anhela comunicarse con Dios. El espíritu quiere a Dios, ama a Dios y se fortalece en el poder de su fuerza, pero la carne no. La carne, al menor problemita, se irrita, no encuentra consuelo, se pone a hablar lo que no tiene que hablar y si no la controlas, es un mundo tremendo, ¿verdad? Porque enseguida te irritas, te parece todo mal, no eres capaz de ver ni de discernir en el espíritu. Eres capaz de quizá de jugarte todo por una tontería, porque no estás discerniendo en el espíritu. Te estoy hablando de cosas que me han pasado a mí muchas veces, porque, wow, qué método de pata, ¿no? Hacer esto, porque me he dejado llevar por la carne. No merecía la pena. Por eso hay que ser, si eres un hombre de tu casa, tienes que ser un hombre del espíritu. Si eres una mujer de tu casa, tienes que ser una mujer del espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren serlo? Estamos ahí, ¿verdad? Intentándolo. Lo que le gusta a la carne, ¿sabes qué es? Es no tener problemas, dice Ramón la juerga. Oye, que no pasa nada, también puede haber juerga en el espíritu, porque sí, son las mejores. Lo que le gusta a la carne es no tener problemas y hacer lo menos posible. La ley del mínimo esfuerzo. ¿Es así o no? A la carne lo que le gustaría es que no tuviéramos ni que ir a trabajar todos los días, que nos mandaran el cheque todos los fines de mes, ¿verdad? Sin tener que ir a trabajar. Pero sabes que eso sería contraproducente porque Dios nos ha creado de una forma específica. Y las mayores depresiones y ansiedades que hay en el mundo es de gente que son nini, ¿no? Ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. ¿Por qué te crees que a veces los multimillonarios se suicidan? No encuentran un motivo ni una motivación. Porque no tienen a Dios. En cambio, el espíritu nuevo lo que quiere es agradar continuamente a Dios. Quiere oración. ¿Te cuesta ayunar? Es porque nuestra carne está ahí. Pero sabes que tu espíritu quiere ayunar. Tu espíritu quiere alabar, anhela crecer en revelación, anhela crecer en ciencia, en conocimiento, anhela ser lleno del poder del Espíritu Santo, porque es la naturaleza de Dios en nosotros y porque Dios, mejor que nadie, sabe
lo que nosotros mejoramos, lo que nosotros necesitamos. Mucho mejor que nosotros mismos, sabe lo que necesitamos. Amén. Volviendo a Pedro. Lo hemos dejado ahí en Getsemaní, ¿verdad? Después de pasarse la velada roncando, en lugar de orando, cuando vinieron a apresar a Jesús, cuando viene Judas y le da el beso, ¿qué hizo Pedro? Quiso defenderlo y entonces sacó su espada lanzando un golpe de espada contra Malco porque quería arrancarle la cabeza, quería cortarle la cabeza. Lo que pasa es que Malco hizo, ¿no? Y entonces le cortó, ¿qué le cortó? La oreja, solamente le cortó la oreja. Yo creo que en ese momento Jesús miró a Pedro y le reprendió, ordenándole que guardara su espada. En otras palabras, Pedrito, hijo, vuelve la espada a su sitio. Porque las guerras espirituales se lidian con armas espirituales. Esto no es con ejército, como dice Zacarías, creo. Esto no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasaba? Que Pedro se la había pasado durmiendo cuando debía estar velando y orando. Por eso cuando llegó el momento de crisis, lo quiso resolver con espada. Y sabes, hay momentos en nuestra vida que llegan momentos de crisis y que lo que tenemos que hacer es velar y orar. Porque cuando tomamos la espada, cuando no velamos y oramos, respondemos a esos momentos de crisis con espada. ¿Te ha pasado? Y entonces cuando metemos la pata hasta aquí. A mí me ha pasado. En un momento de crisis, como no he estado velando y orando, me he puesto a resolverlo con la espada. Esto lo resuelvo yo así. Lo que solamente se podía resistir en el espíritu, le hemos pegado un espadazo. Y esto nos sucede muchas veces en nuestra vida cristiana. Nos debilitamos, nos desconectamos de Dios, no estudiamos la Biblia, no tenemos devoción, no oramos, dejamos de congregarnos. Entonces, cuando llegan las emergencias, queremos resolverlo con la espada de la agresividad, del orgullo. Queremos resolver eso que solamente podemos resolver en reposo y en fe. Queremos resolverlo con la espada. Amén. Ahora, ¿qué falló? Quizá que no estábamos en comunión con Dios, ¿verdad? Jesús había advertido a Pedro. Él advirtió a Pedro y nos advierte a nosotros continuamente. Jesús quería librar a Pedro de aquella desastrosa experiencia, pero no logró que Pedro se librara de esa experiencia por la actitud de Pedro, porque la actitud de Pedro era totalmente carnal. Por eso Pedro resbaló en su autosuficiencia y se cayó, tropezó. ¿Entendemos, verdad? Jesús le dijo a Pedro, el espíritu está dispuesto, pero Pedro, en vez de fortalecer tu espíritu, lo que has estado es durmiendo, fortaleciendo la pereza de la carne. Gálatas 5:22, todos sabéis lo que dice, ¿no? Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Muchas veces yo me he visto pidiéndole al Señor, Señor, dame amor. Una vez me pasó, ¿no? Esto fue hace ya muchos años. Estaba orando, ¿no? Y en un momento que requería paciencia, ¿no? En mi vida y estaba, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, ¿no? No sé si has pillado el chiste. Dame paciencia, pero dámela ya. Señor, dame paciencia. Enséñame, Señor, a amar. Enséñame a amar. Y me quejaba, ¿no? Al Señor ahí en mi oración era como un poco una queja. Sabes que se vale quejarse, ¿no? En tu intimidad con Dios, a Dios no le ofende. Pero Dios parece que no me respondía. ¿Es que estás sordo, Señor? ¿Es que no me oyes? Pero ¿sabes qué? Dios en ese momento me dijo, hijo, me estás pidiendo algo que ya te he dado. ¿Entiendes? O sea, tú me estás pidiendo algo que ya te he dado. Si quieres paciencia, lo que tienes que hacer es buscar ese fruto en el árbol que he plantado en tu interior, que es la nueva naturaleza. Porque esa nueva naturaleza que he puesto en tu interior
tiene el fruto de la paciencia, tiene el fruto del amor. ¿Por qué? Porque el amor procede de Dios, es fruto del Espíritu y de la naturaleza nueva que está en nosotros. ¿No te ha pasado alguna vez que cuando empiezas a recibir la llenura del Espíritu, sea quizá a través de un mensaje que estás escuchando con tus casquitos, o estás escuchando en la iglesia, o estás orando en intimidad con Dios, o estás adorando, y de repente sientes como que el pecho se te eleva, ¿no? Hay una elevación espiritual y sientes un amor por los demás, que es como algo sobrenatural? Es porque nuestro espíritu nuevo se está desarrollando en ese momento y está llenándose. Y de esa llenura del Espíritu brota de nosotros el fruto. Y de repente resulta que yo era alguien que constantemente estaba gritándole a mis hijos, pero ahora ya no le grito a mis hijos. O era alguien que constantemente estaba gruñendo, o estaba siempre quejándome de todo, o con una actitud de orgullo, o de soberbia, o cualquier otra cosa que nos pasa en la carne. Entonces de repente dices, ¿tú qué está pasando? Es el Espíritu que se está desarrollando, que empieza a aflorar en nuestra vida. Ese cambio impresionante que Dios hace en nuestro interior empieza a manifestarse por fuera. ¿Tú sabías que tú tienes a Dios viviendo su vida a través de su Espíritu Santo en ti? Tenemos a Dios a través del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Tenemos que dejarlo que salga. ¿Amén? Cuando sale la carne somos muy feos. Pero cuando sale el Espíritu, sale todo ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, ¿me dejo alguno? Fe y dominio propio, ¿verdad? ¡Wow! Mira que tienes al lado. Tenemos que dejar que salga eso. Tenemos que abrir los canales que están obstruidos por tantas cosas que a veces perturban nuestra mente, ¿verdad? Tantas cosas que a veces están ahí, boom, 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 boom. ¿Os acordáis de Marta y María? Qué gran ejemplo, ¿verdad? Jesús, Marta. Jesús, no te da cuidado que estoy aquí haciéndolo todo, mientras que María está ahí a tus pies. ¿Estaba haciendo algo malo, Marta? ¿Te paras a pensar? Estaba sirviendo a la gente, estaba sirviendo a Jesús, estaba preparando la comida, estaba afanada. El problema de Marta no era lo que estaba haciendo, era cómo lo estaba haciendo. Pues estaba afanada y porque no supo discernir el momento. Hay momentos que son como este martes a las 8. Son momentos escogidos por Dios, donde nuestro afán quizá tiene que parar y venir a los pies. Amén, ¿me entiendes, verdad? Gloria a Dios. Entonces, ahí en ese momento dice Jesús, María ha escogido la mejor parte. Mira que tienes la enhorabuena, hoy has escogido la mejor parte. Porque seguramente podrías estar haciendo muchas cosas, ¿verdad? Y ninguna mala, porque no somos malos. Pero hemos elegido la mejor parte. Qué hermoso, ¿verdad? Y Jesús le habla con cariño, con ternura, le dice, Marta, Marta, afanada estás. Hay cosas naturales, como las que estaba haciendo Marta, que irremediablemente tenemos que hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. Y ahí es donde nosotros tenemos que caminar en el Espíritu y discernir cuándo son los momentos en los que toca estar a los pies del Señor y cuándo toca, con la fuerza que hemos recibido de estar a los pies del Señor, enfrentar todo lo demás. Amén. No podemos concentrarnos en las cosas solamente de este mundo, de tal manera que de repente nos sintamos inhabilitados para las cosas espirituales. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado, ¿verdad? Cuando estamos demasiado ofuscados en las cosas de este mundo, es como que sientes que a veces, y llegas aquí, te pones a adorar y como que no puedes. ¿Te ha pasado o no? Como que estás inhabilitado para las cosas espirituales, es como que se ha obstruido, ¿no? ¿Has visto algo que cuando se obstruye el lavabo, ¿no? Que no chupa agua? Está obstruido, ¿no? Entonces tienes que llegar con el rascador y eso es lo que pasa muchas veces en las reuniones, por eso el grupo de facilitadores muchas veces hacen esa labor, ¿no? Pero qué hermoso sería si viniéramos todos ya habiendo pasado por los pies del Maestro. Quizá no haría falta, ¿verdad? 3 canciones para conectar, como nos pasa a veces.
¿Soy yo solo al que le pasa? Venimos como muy cargados, ¿verdad? La palabra dice en Hebreos 5:14, mira lo que dice, es interesante. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me gusta esa palabra, sentidos ejercitados. ¿Cómo? Ejercitados. O sea, los sentidos espirituales pueden ejercitarse. O sea, mi hombre espiritual, mi mujer espiritual puede ejercitarse. Esto es tremendo, ¿verdad? Todos sabemos lo que significa ejercitarse, ¿no? En lo natural, un músculo que no se ejercita, ¿qué pasa? Que se atrofia, ¿verdad? ¿Has visto, por ejemplo, a personas que están enfermas un largo tiempo y están acostadas mucho tiempo? Que tienes que estar cambiándole, por si no se llaga la piel. ¿Y cómo pierden la masa muscular y sus músculos se atrofian? ¿Por qué? Porque no están ejercitándose. Tú sabes que aunque no vayas a un gimnasio, tú diariamente tus músculos se ejercitan un montón. ¿Quieres que te cuente un secreto? No tienes six-pack, abdominales marcadas, porque comes mucho. Pero las abdominales son los músculos que más trabajan del cuerpo. Por eso los que entrenan, no los entrenan demasiado. Porque, fíjate, el abdominal trabaja incluso cuando estás haciendo la digestión, cuando te levantas, para cualquier esfuerzo. Los abdominales trabajan constantemente. Por eso, si quieres que se vean, tienes que hacer dieta, pues están ahí. Igual que tu hombre y tu mujer espiritual está ahí dentro y a veces no se ve. Pero tenemos que ejercitarnos, ¿verdad? Y comer sano. Amén. Ahora, en lo natural, un músculo, como he dicho, que no se ejercita se atrofia. Lo mismo sucede en lo espiritual. Porque si no ejercitamos el fruto del Espíritu, en nosotros no vamos a crecer espiritualmente. Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, le dice que se ejercite ¿para qué? Para la piedad. ¿Y qué es la piedad? La vida del Espíritu. Esa es la piedad. Decía, Pablo le dice a Timoteo, ejercítate, querido, hijo mío, ejercítate para la piedad. Todos sabemos lo imprescindible que es la comunión con Dios para la vida del Espíritu. Porque Dios es la fuente en la cual se nutre nuestro nuevo hombre, nuestra nueva mujer. Así que para nosotros ser alimentados y crecer en la vida del Espíritu necesitamos ejercitar nuestra comunión con Dios. Y yo quiero que veamos hoy 4 rutinas. La Biblia nos presenta una tabla de gimnasio. Di conmigo, vamos a ir al gimnasio espiritual. Amén. De 4 rutinas, las cuales nos conducen a una efectiva comunión con nuestro Señor. Y son estas. Número 1, la oración. Orad sin cesar, dice 1 de Tesalonicenses 5:17. La oración es el oxígeno del Espíritu. Es el oxígeno de tu mujer espiritual, de tu hombre espiritual. Así como no podemos vivir sin respirar, el Espíritu no puede vivir sin la comunión con Dios a través de la oración. Con la oración, por supuesto, incluyo también la alabanza y la adoración. O sea, a veces, oye, ponte alabanza, ponte adoración. Por la mañana a mí me gusta conectarme con Altar 724. Entonces, a veces como que te levantas que no te sale ni la voz del cuerpo, ¿verdad? Pero tú empiezas ahí a adorar. Por eso incluyo también la alabanza, la adoración. O sea, todo lo que es nuestro sacerdocio. ¿Qué es sacerdocio? Nuestro sacerdocio es ministrar a Dios en lo personal. Yo me convierto en un sacerdote cuando estoy dándole un sacrificio de alabanza al Señor. Eso es parte de nuestro sacerdocio, ¿verdad? ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Amén. Sacerdocio universal, ¿verdad? 2, estudio de la palabra de Dios. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí, son palabras de Jesús. Jesús también dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida en Juan 6:63. La palabra es la fuente infinita e inagotable de comunión con el Padre. Es el instrumento más efectivo en nuestra relación con Él. Amén. 3, congregarse. Dice Hebreos 10:5, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Cuando nos congregamos, estamos ejercitando nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos.
¿Por qué? Porque adoramos a Dios. Además, escuchamos la palabra de Dios y la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10, 17. Y cuatro ejercicios de nuestra rutina espiritual. Testificar. Dice la palabra en Hechos 1:8, y testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos que testificar de Cristo. No puedo callar, ¿verdad? Comunicar nuestra fe nos fortalece, nos enriquece, nos llena de gozo. No sé si te pasa a ti, ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez que cuando estás testificándole a alguien, estás hablándole a alguien que tiene un montón de necesidad y que te está escuchando, ¿verdad? Porque quizás ya ha roto el hielo, tiene una amistad contigo, te conoce, eres alguien que tiene un buen testimonio y la gente pues, quiere escucharte, ¿no? Ahora estoy yendo 2 o 3 días al gimnasio que va Ernest, lo que pasa es que yo voy un poco más. Te vas tú y llego yo. Dejo los críos en el instituto y voy. Voy ahí una horita, pero estoy ahí con Antonio hablándole y oye, no te puedes imaginar, ¿verdad? Toda la necesidad que hay ahí. Hay un chico de Madrid que viene y me dice, oye, háblame de eso que me gusta, ¿no? También me encuentro con uno que se llama Pedro, que es gitano, y que se congrega en el cultico, ¿no? Y entonces dice, tienes que venir a mi cultico. Digo, sí, claro que sí, vamos a ir, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Porque le veo que sí, que no, que sí, pero tiene hambre de Dios. Y ahí tenemos que testificar, hablar, amén, con naturalidad. Simplemente es decir lo que somos y nuestra experiencia, nuestra vida. No es tanto, por ejemplo, acribillar a la gente a versículos, ¿no? Por ejemplo, Antonio, os voy a poner un ejemplo, no, para que veáis. Antonio, que es el chico del gimnasio, tú lo conoces, ¿no, Ernest? El jefe, Antonio. Antonio el otro día estaba con un problema, con su hija. Y es que la hija está con el móvil siempre, todo el día. Todo el día, todo el día. Y él dice, yo no entiendo qué puedo hacer, pues estoy preocupado. Digo, claro que estás preocupado tú y yo también, con los míos. Entonces le digo, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice Pablo. Yo le dije un principio, digo, mira, escúchame, el móvil no es una herramienta mala, es buena. Tu hija tiene una edad que puede utilizarlo. El problema es que ella se haga adicta del móvil. Pero no solamente del móvil, sino de cualquier cosa. Claro, ese es el problema. Es que el problema es que, claro, si tú lo usas bien, es una buena herramienta. Pero si lo usas mal, pues ya llega un momento entonces, que te hace adicto y entonces le digo yo, y entonces es el móvil quien te controla a ti, en vez de controlar tú al móvil. Claro, pero que, y entonces dice Antonio, pero que eso no nos pasa solo a mi hija, nos pasa a nosotros también si nos descuidamos. Digo, claro que nos pasa. Pero con eso, con todo. Entonces le digo, mira, escúchame, ¿tú sabes que la Biblia habla de esto? ¿Qué me dices? ¿La Biblia habla del móvil? Digo, no, pero mira, escucha. Mira lo que dice la Biblia. Dice Pablo, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y no me dejaré dominar por nada. O sea, ¿te das cuenta de que ya Dios estaba hablando de esto? Ostras, tío, ¿eso está en la Biblia? Pásame a mí eso por WhatsApp. Entonces le pasé los 2 textos, ¿no? de Corintios, donde habla Pablo de eso, y se lo pasé. Dice, esto eso tengo que decir yo a mi mujer, que esto está en la Biblia. ¿Entiendes? Entonces son cosas sencillas, fáciles. Ahora cuando salga otra... ¿Sabes que la Biblia tiene respuestas para todo? Entonces es fácil testificar muchas veces. Si somos buenos oidores, solamente tenemos que llevarlo con sutileza a nuestro terreno, sin llegar con la Biblia, ¡boom! Sino poquito a poco vas diciendo, vas diciendo el principio y al final le dices, ¿ves? ¿Sabes que la Biblia habla de esto? Ya los tengo un poco enganchados. ¡Josué! Cuando entro, ¡Josué! Digo, está también tu yerno, ¿no? Muchas veces coincido con él, que es karateca. ¿Cómo se llama? José. Y ahí siempre que lo veo me da un abrazo. Entonces, es estupendo, ¿no? Poder hacer así, ¿no? Igual que, bueno, no te cuento lo del peluquero, ¿no? Tú sabes que el peluquero que yo voy, dices tú, madre mía, Josué se está metiendo en el infierno cada vez que va, ¿no? Porque si vieras son de estos de calaveras, de no sé qué. Bueno, tú ves, es más bueno que el pan. ¿Cómo se llama? Feli es más bueno que el pan. Es un pedazo de pan, es un hombre,
Además que muchas inquietudes también espirituales. Recuerdo la primera vez que fui, nos apuntamos todos, ¿no? Y me dice, chacho, cuando he leído los nombres me creía que venía la Biblia. Josué, Aarón, Abel y Rubén. ¿No? Ahí va también Pablo, que he coincidido alguna vez con él. Pero claro, ahí te pones a hablar con ellos y tú, la gente que tú ves quizás por su apariencia está tatuada hasta los ojos, con dilataciones, con una apariencia rara, son los que luego yo he descubierto que son los que más inquietud espiritual tienen. Y he tenido conversaciones muy interesantes con ellos, ¿no? Así que testifiquemos. Quizás tú estás pensando, bueno, pues no sirve para nada, pero sí sirve más de lo que nos pensamos. La gente tiene una apertura. Algunos ya me han dicho que quieren venir, ¿no? A visitarnos. Oye, yo quiero ir a ver eso, a ver. Digo, claro que sí, aquí estamos, digo dónde estamos, pero tampoco estoy ahí, tienes que ir. No. Que se queden con hambre, ¿no? Si se quedan empachados. Pues estas 4 rutinas son esenciales para nuestra comunicación con Dios, nuestra comunión con Dios. Al final, comunión es comunicación. Mira, fíjate qué bonito. Número 1, cuando oro, hablo con Él. Cuando estudio la Biblia, leo de Él. Cuando me congrego, oigo de Él. Cuando testifico, hablo de Él. ¿Has visto? ¿Qué fácil? Es hermoso. Buena comunicación genera una buena relación. Y buena relación nos provee un conocimiento pleno de la persona con quien nos relacionamos. ¿Entiendes lo que he dicho? En este caso estamos hablando de nuestro Señor, pero también tenemos que aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que aprender a tener una buena comunicación. Quizás es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Tener una buena comunicación. Porque cuando tenemos una buena comunicación, genera una buena relación. Y esa buena relación nos provee el conocimiento de la otra persona. O sea, si no te comunicas conmigo o yo no me comunico contigo, Belén, jamás me vas a conocer. No vamos a poder tener una buena relación. Entonces no vamos a poder tener un conocimiento, conocer el corazón de la persona, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso y yo en tono el mea culpa también, ¿no? Porque no tenemos tiempo para conocer a la gente. Qué rabia, ¿verdad? Porque somos buena gente, ¿no? ¿Vamos? Buena comunicación genera buena relación. Y buena relación, conocimiento. Amén. De la otra persona. En este caso estamos hablando del Señor. Así que tenemos una buena comunicación con el Señor. Porque si tenemos una buena comunión con Él, una buena comunicación, vamos a poder estar conociéndolo cada día más, conocer su corazón. Por eso, dependiendo de cómo alimentemos la comunión con el Señor, vamos a poder sujetar nuestra naturaleza carnal, que continuamente nos asedia, ¿verdad? Con sus debilidades, y vamos a poder resistir con firmeza al adversario, el cual lo que él está buscando siempre es separarnos de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo está siempre atrayéndonos. El diablo siempre quiere separarnos de Dios. Amén. La semana que viene vamos a seguir, ¿vale? Muy bien. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Queremos seguir conociéndote. Tomamos esta palabra, Señor, estas rutinas tan sencillas, Señor, pero tan poderosas, Señor. Que hagamos de la oración un baluarte en nuestra vida. Que hagamos, Señor, ¿puedes ponerlo? Lo vamos a recordar, ¿vale? Los 4. Está al final casi. Esa. Que hagamos de la oración, de la palabra y de congregarnos una prioridad en nuestra vida y de testificar, Señor, porque eso nos conecta contigo, nos hace conocerte, Señor, aviva el hombre, la mujer espiritual que tú has puesto en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de nuestros amigos de YouTube. Amén.